Amados hermanos, los saluda su amigo y hermano Valentino desde Florida. Estamos aquí ahora en este momento. El Espíritu Santo hoy, este día domingo, nos trajo una palabra poderosa aquí en la congregación El Reino de Jesucristo, que ha sido una gran bendición para mí, y por eso este momento quiero compartirla contigo también. Fue dada por el apóstol Alberto Gordon y fue acerca de viviendo en la vida sobrenatural. Yo no sé cuántas veces te ha pasado que tú te has caído, cuántas veces a ti has pasado una tentación y no la pudiste sobrepasar y caíste, pero Él en este día nos vino a hablar de esto, de que si tú has caído, no importa cuántas veces tú hayas caído, sino que cuántas veces nos hemos levantado. El Señor no te está contando cuántas veces tú te has caído. Él está contando cuántas veces tú te has levantado, porque Dios es un Dios que es rico de misericordia. Y fuimos rápidamente después al pasaje en Efesios de 3:20, una escritura poderosa que dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que está en nosotros, el mismo poder que cuando Jesús estaba en este mundo, fue y sanó a los enfermos, fue y sacó los demonios de los endemoniados, y también ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte. Hermanos míos, tenemos que acordarnos que nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios nosotros tenemos su ADN. En nuestra sangre tenemos ese ADN de nuestro Padre Dios. Entonces nosotros tenemos ese mismo poder que estaba en Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Ese mismo poder está en nosotros, y quiero decirte que tú te puedes levantar de cualquier situación porque tú tienes el poder para hacerlo. Puede ser que el diablo te pueda acusar, pero no te puede tocar. Tampoco te puede condenar, y tampoco nos puede separar del amor de Dios, porque su palabra dice que ni siquiera los ángeles, nadie, ni ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios por nosotros. Amado mío, amados, hoy en esta noche también quiero compartir con ustedes lo que el apóstol dijo, algo tan poderoso. Nos dio aquí unos pasos a cómo nosotros podemos vivir en lo sobrenatural. Yo sé que esto va a ser de gran bendición para ti. Dijo, número 1, tenemos que tener un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios, pero no estamos hablando de un encuentro una vez a la semana o una vez al mes o solamente cuando vamos a la iglesia, sino de un encuentro con Dios todos los días. Antes de ir a trabajar, tener un encuentro con Dios. Decirle a Dios, Señor, ¿cuál es la agenda que tú tienes para mi vida? ¿Qué enfermo hay que tú quieras que yo vaya a sanar en el nombre de Jesús? ¿Qué endemoniado hay que tú quieras que yo vaya a sacar esos demonios en el nombre de Jesús? ¿Qué tú tienes para mí que yo haga para tu reino? Número 2, él dijo que teníamos que tener una revelación. Una revelación, y cuando el Señor nos da revelación de cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Primero tenemos un encuentro con Dios, luego viene una revelación de cuál es el plan de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos esa revelación, tenemos que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios nos dirá cuál es la voluntad de Él para nosotros. Y cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, siempre habrá provisión, siempre habrá todo lo que nosotros necesitemos, no nos faltará nada. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros estamos haciendo su voluntad. Como dice en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El apóstol también dijo que cuando nosotros tenemos una revelación y escuchamos, como dice la palabra, la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, es decir, que cuando nosotros escuchamos, eso es información. Y cuando nosotros tenemos esa información, entonces eso nos da a nosotros entendimiento. Y cuando nosotros tenemos un entendimiento, eso produce en nosotros confianza. Y las personas que tienen confianza, porque han tenido un encuentro con Dios, revelación, han escuchado, tienen esa información, ese entendimiento y tienen esa confianza, eso produce fe en el Señor, que nos trae al último y al tercer paso para vivir en lo sobrenatural, que es
esperar cosas grandes de Dios. Aleluya, esto es una gran bendición para mí, una gran bendición para ti también. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, esa revelación, esa fe, porque tenemos esa confianza, porque hemos escuchado y porque nos ha dado entendimiento, entonces nosotros estamos listos para esperar cosas grandes de Dios. Y como dice su palabra, Él hará mucho más, abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o lo que nosotros podamos pensar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios poderoso y nuestros pensamientos no son suficientes, no son tan grandes como los pensamientos del Señor. Nuestro entendimiento no puede llegar al nivel donde está el entendimiento del Señor, y lo que nosotros pidamos con nuestra boca, lo que nosotros podamos decir, no es suficiente. Estamos limitados comparado a lo que el Señor va a hacer. Por eso cuando nosotros tenemos esa fe, ahora sí podemos esperar esas cosas grandes que el Señor va a hacer en nuestra vida. Declara que el Señor va a empezar a hacer cosas grandes en tu vida. Declara que el Señor te va a dar la fuerza, que no importa la situación, que Él te va a dar también ese deseo, esa pasión por tener ese encuentro con el Señor, porque todo empieza con el primer paso, mi hermano. Y eso es tener el encuentro con Él. Cada mañana, cada día, todos los días, cada momento, estar en su presencia, estar en ese camino, en ese mismo sentir con el Espíritu Santo. Y ya para terminar, hermanos míos, con esta gran bendición, este gran mensaje que tuvimos este día, digo, hay tres cosas que un cristiano que vive en lo sobrenatural tiene. Y esas tres cosas son poder, presencia de Dios y autoridad de Dios. Y con esas tres cosas nosotros podemos vencer. Con esas tres cosas nosotros podemos vencer cualquier situación, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hermano mío, hoy te digo esta palabra, que tú necesitas recibirla, que es para nuestra congregación. Yo la he recibido y tú también la puedes recibir hoy. Cuando el Señor te da una visión, Él también te da la provisión. Si tú lo crees, entonces recíbelo ahora en este momento. Que el Señor te bendiga y que el Señor te use de una manera muy maravillosa. Y que seas esa luz en las tinieblas. Que seas esa luz. Y que todos aquellos de tu familia, de tu parentela, de aún donde tú trabajas, de aún donde tú estudias, que todos esos también sean salvos por medio de lo que el Señor va a hacer en tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo y hasta la próxima.